qué lindo que es, no sé si usted ha experimentado, pero yo recuerdo que cuando caí, ¿sí?, muchos en vez de levantarme me pisaron, y me pisaron muy fuerte. Pero qué hermoso que hubo un pastor un día que puso su cara para poder restaurarme. Y aún frente a una oposición tan grande de las mismas tinieblas, y a veces le echamos la culpa al diablo, pero el diablo no tiene nada que ver. Pero ese pastor que hoy partió, ya hace un tiempo partió con el Señor, ese pastor no le importó nada, lo único que le interesó era una familia que necesitaba la restauración de Dios. Y por eso es que somos una iglesia de restauración, de sanidad, porque el Señor lo ha hecho sobre nuestras vidas. Y eso es algo que tiene que estar fluyendo en nuestras vidas, ¿sí? Sanar a aquellos que están enfermos, fortalecer a los débiles, ¿cuántos me dicen amén? Levantar a los que se caen o no conocen personas que se han caído. Y nosotros lo primero que hacemos como hombres, como humanos, es señalarlos, ¿no? Y no es que justificamos el pecado, usted me comprende, sino poder decirle, hay una nueva oportunidad para tu vida, para que vuelvas al redil del Señor. Amén. Así que ese es el trabajo de la iglesia, y ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado para este año. Y no solamente este año, sino lo que sigue por delante. Una iglesia que no hace oídos sordos a la necesidad ni al dolor. Ni siquiera miramos para otro lado, porque como decía mi esposa, estamos también acá, ¿no? Tenemos el aire acondicionado, tenemos unas sillas hermosas, estamos cómodos, pero hay personas que en esta mañana se han quitado la vida. Hay personas que están internadas aún en institutos psiquiátricos, porque el alma ha golpeado tan fuerte en crisis y situaciones. Entonces, familias que se están rompiendo, divorcios, quebrantos, amarguras, tristezas, niños que están siendo vendidos, violados, mujeres, jóvenes. Esa es la realidad del mundo. Ahora, algo que decía nuestro hermano en la apertura, Dios nos puso como luz y sal de esta tierra para poder llevar ese mensaje, un mensaje de restauración y sanidad. Un mensaje que lleva al hombre a un principio hermoso, y ese principio es de volver a las manos de nuestro Creador. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Así que vamos al libro de Isaías, capítulo 55. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el capítulo, pero yo le aconsejo que pueda hacerlo. Y usted sabe que todo el capítulo 55 nos habla de una invitación. ¿De qué nos habla? Una invitación, ¿no? ¿A cuántos les gusta que los inviten? ¿No? Y qué lindo cuando le invitan a no sé, aunque sea una pizza, algo, ¿no? Ahí cuando mi suegra me invita a comer esas empanadas riquísimas, empanadas dulces, que hace rato que no me invita, mire, la estoy señalando acá. Las empanadas de mondongo, uy, cuántas cosas ricas, mire. Pero qué lindo que nos inviten, ¿no? Porque más allá del valor o de la comida, uno ve el aprecio que esa persona tiene hacia uno. ¿Cuántos me dicen amén? O cuando nosotros invitamos, ¿no?, a alguien, estamos diciendo, realmente sos tan importante para mi vida. Y usted sabe que Dios hace esa invitación. El Señor hace una invitación a un pueblo bastante cabezón. Cuando usted ve el contexto, estaba dividido Judá al norte y el sur. Isaías profetiza, y toda la profecía de Isaías es al reino del sur. Un reino donde realmente Dios tenía un propósito, así como todo el pueblo. Dios los había llamado. Usted se acuerda que Dios los llama desde Egipto, no porque eran los más fuertes, ni eran los más poderosos, ni eran los más sabios,
ni eran los que más tenían dinero, sino Dios llama a un pueblo porque eran los más débiles. Eran los descartados, los desechados. Eran aquellos que nadie les daba ningún valor, y Dios fija sus ojos sobre el pueblo elegido, el pueblo judío. Pero a medida que Dios va consolidando su propósito, el pueblo se alejaba cada vez más de él. El pueblo seguía con su obstinación, el pueblo seguía con la dureza de su corazón. Y aquí vamos a ver cómo Dios vuelve a hacer esa invitación, volviéndoles a recordar que ellos no son cualquier cosa. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso vuelve hacia nuestras vidas. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, dice el Nuevo Testamento, herederos y coherederos de una gracia, de un regalo eterno. Pero muchas veces estamos distraídos, como estaba este pueblo, en sus propios quehaceres, en sus propios afanes, en sus propios logros, en sus propias metas, en sus propios dioses, en sus propias batallas. Pero Dios vuelve a hacer una invitación por medio del profeta, y no le habla a cualquiera. Dice el texto: a todos los 55:1 sedientos. Y acá nos habla algo muy importante, que no todos pueden entender el propósito o el llamado. Yo les decía que el propósito de Dios el domingo pasado es el deseo y la determinación de Dios que Él tuvo cuando nos dio vida. Él tuvo un deseo. Él agarró a Gabriel Zapacosta antes que él nazca, cuando lo estaba formando, y dijo: yo tengo un deseo para Gaby, tengo un sueño para él. Y así ha sido con cada una de nuestras vidas. Es el deseo de Dios, el propósito, aún antes que naciésemos para esta tierra. El deseo de Dios que Él tuvo sobre un pueblo, el más débil, el más insignificante, el más descartado, el que no tenía ejército, el que no tenía nada. Pero Dios mira el corazón y dice: yo con él y con ella tengo algo tan especial. Es por eso que muchas veces nosotros peleamos con Dios, porque no podemos entender cómo alguien tan fracasado, tan limitado, puede entrar en los planes de Dios, como alguien con tanta, quizás a veces, dureza del corazón, angustia, tristeza. Dios dice: yo he deseado y deseo algo totalmente distinto para tu vida, y no quiero lo que estás viviendo hoy. ¿Cuántas veces, a causa de nosotros rechazar el propósito, el deseo de Dios que tiene para nuestras vidas, hemos traído dolor y angustia a nosotros y a nuestro entorno? Y acá podemos ver en Isaías 55:1 que el Padre Celestial hace un llamado a esos hijos, a esos que estaban tan lejos de Él y de su corazón, pero aquellos que quizás querían, porque a veces queremos de Dios y no sabemos cómo llegar, a veces no sabemos cómo levantarnos. ¿Cuántos me dicen amén? La mayoría de las personas no sabe cómo ser restaurados, no saben cómo ser libres. Dice: está bien, Dios tiene algo conmigo y yo realmente quiero lo de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, esta palabra es para ellos. Esta palabra en esta mañana para usted y para mí, que estamos en este lugar, porque no le habla a cualquiera. Si usted ha venido en esta mañana es porque es un sediento, una sedienta de la gloria, la gracia y la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Amén. Por eso es que Dios le habla a aquellos que quieren más, aunque les cueste, aunque a veces no tengan fuerzas, pero lo quieren.
Y esta invitación es a esa gloria de la restauración del corazón de su pueblo. Usted sabe que luego sigue y da tres mensajes muy fuertes, todo el texto, todo el capítulo, donde el Señor habla qué es lo que quiere, cuál es la forma, cuál es el propósito y cuál es el final de aquellos que se atreven a creerle. Pero el Señor, como siempre, no empieza por el final. El Señor comienza por un principio, y el principio es el corazón del hombre. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, ¿se acuerda que dice que tenemos que guardar qué? ¿Por qué? Porque Él mana la vida. Y lo que más descuidamos es el corazón. Descuidamos muchas veces porque anidamos, ¿no es cierto?, a veces los enojos, los rencores, las raíces de amargura. Y en ese corazón Dios dice, yo quiero trabajar, porque es de la única forma que podamos llegar al final. Y el final es un final de sanidad, restauración y poder. Pero es necesario un proceso. ¿Qué es necesario? Un proceso. Mire, en el día de ayer cociné. Hacemos un paréntesis de esa, ¿no? En el día de ayer me hice unas pizzas y hice unas escachas. ¿Cuántos conocen las escachas? Ay, ¿conoce? Nadie conoce las escachas. ¿Ma dónde está gli italiani? Es una comida típica siciliana, ¿sí? Así que investigue, busque ahí. Mire, riquísima. No es porque lo haya hecho yo, pero es riquísima, ¿no? Pero llevó un proceso para poder deleitarnos. Y usted sabe que en el último versículo del libro de Isaías, capítulo 55, que sería como anoche que estábamos en la mesa con los vasos, allí la gaseosa, las servilletas, los platos, y para poder disfrutar, ¿no?, de eso tan hermoso, dice, en lugar de zarza crecerán cipreses, en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna, y nunca será raída. Para poder disfrutar de ese proceso de un poco de harina y de un poquito de queso y tomate, tuvo que ser trabajado y procesado y aún puesto al horno para poder disfrutar. Así es tu vida y así es mi vida. Para que este mundo pueda disfrutar lo hermoso y lo glorioso de Dios que hay en tu corazón y en el mío, necesitamos ese proceso. Necesitamos saber que con un puñadito de harina Dios puede hacer algo glorioso. Necesitamos saber que cuando Dios nos pone al horno, saldremos y muchos van a poder comer y beber de lo que vos sos. ¿Y qué significa esto? Que vas a poder darle una palabra, un abrazo, un aliento. Vas a poder levantar al caído, fortalecer al débil, sanar al enfermo. ¿Cuándo? Cuando primeramente somos trabajados y procesados por el Espíritu Santo en nuestra alma. Porque el enemigo más fuerte de Dios es nuestra alma. Nuestra alma abarca nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra capacidad de determinarlos y decir, Señor, hasta acá llegaste. Señor, no quiero hacer esto. Esa es nuestra alma. Y Dios tiene que trabajar sobre nuestra alma. Como dice el verso 3, dice, vas a llamar a gente que no conociste. Y gente que no conocieron van a venir, pero no por lo que vos sos, sino quién sos. Sino quién sos, y sos un hijo, una hija del Dios viviente. Y la gente se va a pegar a vos, va a notar que hay algo distinto, pero nuestra alma es el mayor enemigo
de que Dios pueda glorificarse. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, un llamado de un padre a sus hijos a vivir una vida completamente diferente. ¿Completamente cómo? Diferente. Dios quiere que vos y yo vivamos una vida distinta, diferente, con propósito. Propósito, el deseo y la determinación de Dios que Él tuvo cuando te dio vida. Dios es determinado. Dios no elige algo porque nos sirva. Dios, si te eligió y te buscó, es porque podés servirle a Él y en sus sueños y en sus planes. Y usted quizás pueda hoy extender allí, ¿no es cierto?, una carpeta con su historial pasado, presente y aún su futuro. Y Dios dice, a mí no me importa, porque yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Yo soy el que restauro, el que levanto, el que sano y el que liberto. Solamente Dios dice, tenés que ponerte en mis manos. Y es lo que Dios quería sobre este pueblo. Dios quería que el pueblo se ponga en sus manos para que todos vean quién es Él. Para que todos vean que lo más descartado y desechado de esta tierra, Dios puede hacer algo hermoso para atraer, sanar y liberar vidas que hoy y en este momento se están perdiendo. ¿O crees que por casualidad, querido hermano, has atravesado valles de sombra? ¿Por casualidad has pasado por las aguas? ¿O por casualidad has pasado por ese fuego? Pero en ninguna de las tres cosas el Señor dice que aquellos que confían en Él se pueden quedar. Porque cuando pases por el fuego, Él estará, y por las aguas no te van a negar, dice la palabra. Porque Él es nuestro Dios. Solamente está queriendo alguien que le diga, Señor, realmente quiero ser ese hombre, esa mujer sediento, sedienta. Y no porque lo merezca o porque tenga las fuerzas para hacerlo. Si yo le diría a usted, ¿cuántos les cuesta leer la palabra? ¿Cuántos nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta tantas cosas? Pero lo que le importa a Dios es una decisión. Diga conmigo, decisión. El día viernes hemos predicado en este lugar sobre decisiones, sobre dos caminos, dos puertas. Y cada una de ellas ameritaba ¿qué? Una decisión. Yo tengo que decidir, ¿voy por el angosto o voy por el ancho? ¿Voy por la puerta chiquita o voy por la puerta grande? ¿Construyo sobre la arena o construyo sobre la roca? Son decisiones, y esas decisiones marcan el destino y el futuro, no solamente nuestro, sino de las generaciones que vendrán. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Decisiones, decisiones. Por eso Dios apunta a vidas con sentido y propósito. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 13 al 16, no lo vamos a buscar porque quiero poder darles todo el sermón. Dice allí que somos luz y sal de esta tierra. ¿Qué somos? Luz y sal. Y yo he puesto que es una enseñanza de Jesús sobre la importancia de dar sabor y de poder alumbrar. ¿Y qué significa dar sabor? Usted sabe que este mundo, la gente busca algo que sea distinto. ¿Sabe eso? Por eso usted va a ver a los influencers, va a ver a las modas, va a ver una cosa. ¿Por qué? Porque la gente busca algo distinto. ¿Cuántos han tenido que comer sin sal? ¿Sí? Es feísimo. Es feo. Porque la sal da el valor o realza el valor ¿a qué? A la comida. Y el Señor dice que nosotros somos esa sal, que realzamos el valor a esta tierra, a las familias, a los hijos.
al matrimonio. Dice que la sal se utilizaba para conservar. Y la sal en nuestras vidas es el Evangelio. Y el Evangelio sirve para conservar, ¿qué? Valores. Entonces, cuando el Señor nos habla que somos luz y somos sal, es algo tan importante. Entender ese llamado, ese propósito, como nos decía nuestro hermano en la apertura. Somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios, somos aquellos que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque quiere que lo que vos tenés se realce. Pero muchas veces pasamos disimulados. ¿Y quién se da cuenta que hay sal en tu vida? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? No sé qué es lo que estoy diciendo. No sé en qué idioma estoy hablando. Como voy en muchos lugares, ¿vio? Estoy en Berazategui, en Solano, en Quilmes, entonces no sé con quién estoy hablando. Entonces somos aquellos que transformamos lo insípido en algo sabroso. Somos aquellos que en el medio de las tinieblas podemos decirle al que se ha caído, vení, seguime. Entonces aquí volvemos nuevamente a esa restauración, a esa invitación de Dios para restaurar nuestras vidas a la condición por la cual nosotros hemos sido creados. No fuiste creado para un fracaso. El fracaso se logró a causa de estar lejos de Dios, ciegos, sordos, y no alumbrando, ni siquiera dando el sabor. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, comienzan todos los problemas. Y el Señor vuelve a llamar a un pueblo que se había alejado y los veía que se golpeaban, se lastimaban, que enemigos los perseguían. Y el Señor le dice, paren las rotativas. Algo quiero hacer con ustedes. Pero quiero llamar a aquellos que quieren intentarlo. Quiero llamar a aquellos que no tienen todas las fuerzas, pero quieren levantarse. Quiero llamar a aquellos débiles para que pueda glorificarme sobre ellos. Quiero llamar a aquellos que están en angustia para poder salir y pelear sus batallas. Por eso Él dice a todos los sedientos, un acto de voluntad que nos llevará a posicionarnos dentro del reino de Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén. Entonces, usted sabe que esa luz ilumina, esa sal persevera, conserva. Y es ahí donde el Señor nos lleva una y otra vez en ese evangelio y dice que la luz no se esconde, no se tapa, no se quita. Y quiero hablarles un poquitito de esconderse. Dice que cuando nosotros nos escondemos de Dios, esto comienza con un distanciamiento en nuestra relación con el Padre. ¿Por qué nos escondemos? Porque nos distanciamos. Porque el pueblo de Dios estaba dividido y aún el otro reino estaba lejos, porque querían hacer lo que ellos querían hacer. Y Dios les decía algo y ellos hacían lo contrario. Y cuando venía la crisis tan grande, volvían a Dios y Dios volvía a sanarlos, a restaurarlos, a darles palabra y a decirles, este es el camino, porque acordate del propósito. Acordate que Dios tenía un propósito y tiene sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos me dicen amén? Y tiene sobre tu vida y sobre mi vida. Y ese propósito, que es esa determinación que Dios nos dio y obtuvo en nosotros cuando nos estaba formando. Por eso, como decía el día domingo pasado, tu vida no es casualidad. No naciste por una noche de pasión de un hombre y una mujer. Tu vida tiene una determinación de Dios.
Y esa determinación te posiciona. Y es lo que el diablo siempre ha trabajado en sacarte de esa posición. Porque si él logra sacarte de esa posición, hoy nos hablaban de identidad, pero esa posición es lo que realza el valor de lo que yo soy y quién soy. Pero ¿cuántos golpes has recibido? ¿Cuántas angustias has pasado? ¿Cuántos quebrantos en tu alma? Y vas a ver que cada uno de ellos te llevó aún a dudar de tu propia identidad, de quién sos. Y es donde el pueblo pasaba por lo mismo, pero había sido una consecuencia de haberse alejado de la provisión divina, del sustento, del amor, de la gracia, de ese Dios que tenía un sueño y que, cuanto dice el libro de Oseas, cuanto más me acercaba a vos, más te alejabas. ¿Y no ha pasado eso sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces se quiso acercar Dios a vos? Y cuanto Él más se quería acercar, más nos alejamos. Y es aquí donde hablamos de escondernos. Y comienza con ese distanciamiento, con ese alejamiento. Pero usted sabe, y le voy a dar una gran noticia. Decía el que está a tu lado, una gran noticia. No hay forma que puedas ocultarte de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No hay forma. No existe la forma. El libro de Jeremías, acompáñame, capítulo 23. Verso 35. ¿Lo ha encontrado? Jeremías 33, 25 dice: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo he puesto leyes del cielo y la tierra, también dice: desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su descendencia, que sea Señor sobre la posteridad de Abraham. Dios le hablaba a un pueblo que quería esconderse, quería irse, quería salir de su cobertura. Y Dios le dice: ojo, que si vos te corres, yo no puedo seguir cubriendo tu vida ni tu familia. Y uno puede tomarlo como una amenaza de Dios, pero realmente que es una consecuencia cuando yo me alejo de Dios. ¿Se acuerda que dice el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita, mora. Hay una promesa de Dios, que es estar bajo esa cubierta. Y Él dice: yo te voy a cuidar. Y no solo a tu vida, sino a tu familia. Me gusta uno de los textos cuando Job, un hombre que ha sido, yo diría, ha sido procesado, ¿cuántos me dicen amén? Por un montón de situaciones. Y el enemigo, ¿se acuerda que les dice? Estaba dando vuelta a la tierra, va a dar cuenta al Señor, le dice: el Señor, ¿viste a mi siervo Job? Y él le dice: claro. Parafaseando diría: ¿sabes qué? Claro, sos piola vos. Él porque está bajo tu cobertura, pero sacá tu mano de él, le dijo. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, cosas especiales ocurren. Y su mano, su amor y su misericordia son las que nos sostienen.
Por eso cuando hablamos de escondernos, ¿de dónde podemos escondernos del Señor? Porque ocultarnos de Él es imposible, digamos un fuerte amén. Muchas veces nos escondemos de Dios cuando nos llama, nos invita y nos convoca. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestro lugar de confort. Tenemos que salir de aquello que yo quiero hacer. Chan, dijo uno. Yo quiero hacer esto y a mí me gusta hacer esto, pero Dios me dice, no hagas esto. Y como realmente, y me corro. Muchas veces con pensamientos, con carácter, rechazamos a Dios, nos corremos de Él. Y Él invita y Él convoca para que podamos tener vida. ¿Para que podamos tener qué? Vida. Todo lo que Dios hace, ha hecho y hará sobre su creación y sobre sus hijos es para que tengamos vida. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando usted ve los 10 mandamientos y parece ser, ¿no es cierto?, como algo tan rígido, tan absoluto, tan dictador, podemos decir hoy en día, porque hay que tener cuidado de todo lo que se habla. Pero si entendiésemos que son los principios para que a nosotros nos vaya bien, abrazaríamos los mandamientos y los cumpliríamos. De la única forma que Dios puede defenderte es cuando nosotros aceptamos sus leyes, aceptamos sus reglas. ¿Cuántos me dicen amén? Le he puesto siempre el ejemplo. Si usted maneja y pasa un semáforo en rojo y lo para un agente de tránsito o le sacan una fotomulta, y uno que va a decir, el agente es malo, la fotomulta es mala. No, yo transgredí que una, y a través de esa ley puse en peligro mucha gente. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando yo decido romper reglas, barreras, pongo en peligro no solo mi vida, sino mi casa y mi familia. Pero es que no lo entendemos así. Lo entendemos como un Dios que es dictador y que dice, tenés que hacer esto porque yo lo digo. Y si entendiésemos que lo único que Dios quería en el capítulo 55 del libro de Isaías es que su pueblo se levante, que su pueblo obtenga las victorias, de Él realmente decir, yo soy el Dios de este pueblo, y ese pueblo decir, no somos nosotros, sino es Él. Eso es lo que Dios busca, ha buscado y seguirá buscando en vos y en mí, en mi casa y en mi familia. Por eso el Señor nos invita ¿a qué? A tener vida, a cumplir su propósito, a regresar a Él, a restaurarnos, a tener comunión. Esa es la invitación de Dios. Y aquí, por eso he puesto que escondernos es difícil de entender, pero lo hacemos. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera Dios que amó ¿a quién? A este mundo. Entonces vos te das cuenta de que Dios no odia al mundo, sino que lo ama. Ama al que está lejos y ama al que está cerca, porque Él tiene ese propósito. Por eso Él dice, para que nadie perezca, sino para que todos tengan vida, ¿qué? Eterna. El sueño de Dios, el propósito de Dios es que el hombre no sufra, que las familias no sufran, que ni vos ni yo suframos. Sino el sueño y el propósito de Dios es tener un pueblo que realmente pueda atravesar los valles, pueda atravesar los momentos difíciles, tomados de su mano y sabiendo que hay muchos que están mirando tu vida y que ellos se acercarán y que esa gente que tiene un destino de muerte pueda tener un destino de vida.
Por eso es que Dios siempre va a golpear las puertas de tu corazón y del mío, para que volvamos en amistad hacia Él, amigos de Él, cercanos de Él. Amén. En Isaías 55:1 nos habla a todos los sedientos, y así usted puede ver en cada párrafo y en cada libro de la Biblia cómo el Señor sigue llamando al hombre. Dios llamó a Adán y a Eva, le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ellos se escondieron detrás de unos arbolitos. Dios llama, he puesto aquí, a un hombre llamado Elías, que huyó de una mujer que le dijo: te voy a matar, y que tuvo miedo y se escondió debajo de un enebro. Dice que un enebro es un arbolito que sale en el desierto y no tiene más de 80 centímetros. Y él se quiso esconder ahí, pero Dios lo encontró. ¿Cuántos me dicen amén? A Adán y a Eva Dios los encontró, porque no hay lugar donde el hombre pueda esconderse de Dios. No existe. Solo Dios quiere encontrar, sanar, restaurar y que puedan cumplir el propósito. ¿Por qué llamó a Adán y a Eva? ¿Por qué llamó a Elías? ¿Por qué llamó a tanta gente y te llamó a vos y a mí? Porque muchas veces nos escondemos detrás de tantos árboles. Muchas veces es la timidez, muchas veces es el carácter, muchas veces es el árbol del dolor, muchas veces es el árbol de la desconfianza. Y usted va a ver que nos escondemos detrás de cada uno de esos elementos, a veces de raíz de amargura, de cosas que nos han hecho y nos han lastimado. Y nos escondemos y Dios dice: vení. ¿Por qué el Señor llama? Porque Él quiere encontrarnos para sanar nuestras vidas. Dígame un fuerte amén. Si Dios no te encuentra, si Dios no te sana, ¿quién te va a sanar? El Señor lo que quería y quiere es restaurar, y que cada una de nuestras vidas puedan cumplir ese propósito, ese sueño, el cual Dios tiene sobre vos y sobre tu casa. Acompáñame al libro de los Salmos. El Salmo 139. Un hombre llamado David, ¿cómo se llamaba? Que algo conocía a Dios, que algo entendía de Dios. En el verso 7 del capítulo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciera estrado, he aquí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. ¿Sabes lo que quería decir David? Que aunque yo me escape de vos, tu amor va a estar conmigo. Aunque yo me quiera esconder, va a estar tu mano para volver a levantarme. Aunque yo no quiera aceptar, dice, Él va a asir, va a tomar con su diestra y me va a seguir bendiciendo. Amén. ¿A dónde podemos subir? Y eso es lo que no entendemos y comprendemos, y el Señor sigue en ese proceso de llamar al hombre y a la mujer para esa sanidad, para esa restauración. Y me gustó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14,
donde hubo un hombre que hizo una convocatoria, verso 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Qué hizo? Invitó a muchos. Y es la gran invitación, como les vuelvo a decir, desde el libro de Génesis, Apocalipsis. Usted va a ver que Dios sigue invitando. Y hoy sigue Dios invitando. Invitando a esa sanidad, invitando a esa restauración, invitando a esa fuerza, invitando a esa fortaleza. Dice el texto, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está, ¿cómo? Preparado. No hay peor cosa que cuando usted cocina que los invitados no estén. ¿Cuántos me dicen a mí? ¿No? ¿Cuántos han cocinado y el invitado no vino y no vino y no vino, no? Hace muchos años, yo me acuerdo, habíamos hecho un cumpleaños. Éramos jovencitos, ahí recién casados, y habíamos hecho un cumpleaños a un hermano de los grupos que teníamos. Y habíamos invitado, estaban todos, ¿no? Todos allí, en mi casa estaban todos. Y esperamos al cumpleañero, lo esperamos al cumpleañero, hasta el momento que cortamos la torta y la comimos nosotros y nos comimos todo. El cumpleañero nunca vino. No hay peor cosa que pase. O cuando usted hace el asado, ¿cuántos han hecho un asado ahí, no? Y que no venga el invitado y veo que el asado se pasa. Y cuando se pasa, no sé a usted, pero no me gusta, es feo. Y a este le pasó algo parecido. Dice, venid que ya todo está preparado, y todos a uno comenzaron a ¿qué? ¿A qué? No, si está acá. ¿A qué? Ahí está. ¿Qué hicieron? Todos a una voz se excusaron. Y usted sabe que los cristianos somos los reyes de la excusa. ¿Cuántos me dicen amén? Calor, frío, el aire no anda, el colectivo pasó, no me levanté temprano, se me durmió el perro, el gato tuvo familia, tuvo que llevarlo al veterinario. ¿Sabe que justo tenía médico? ¿Y cuándo? El domingo a las 10 de la mañana, pero había culto a las 6. Pero ¿sabes qué? El médico me dijo que convenía hacer reposo. ¿No? ¿A qué es? El primero dijo, he comprado una hacienda y es lindo. ¿Cuántos me dicen amén? Y ¿sabes qué? Me compré una casa quinta. Estoy de vacaciones. Tengo un auto. ¿Sabes que recién me mudé? ¿Sí? Y me compré la casa. Y no entendemos que la bendición ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Usted es más inteligente que yo, mire. Y dice, y necesito ir a verla. Ahora, si compró la hacienda, ¿no podía ir después de comer? ¿Cuántos me dicen amén? Claro. Tranquilamente podía haber ido. Pero es una muy bien. ¿Viste cuando pega cuesta, no? Sacar. Cuesta sacar. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿No? Mi marido me regaló una cena. Y si era la cena, ¿por qué no viniste a las 10 de la mañana? Porque era cena, había que prepararse, producirse, ¿no? ¿Y voy a qué? A probarlo. Ahora, usted que es muy inteligente, ¿los bueyes no lo podía haber preparado después de cenar? Otro dijo, acabo de casarme y tampoco puedo ir.
Bueno, ese estaría más excusado. Claro, avivamiento, avivamiento, aleluya, ¿vio? Y uno, bueno, dice. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas el Señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo del Señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios invita, cuando Dios nos llama. Dice la palabra: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, encontrado. Y el Señor quiere sanar esto. Por eso le dije que el mayor problema nuestro es el alma. Porque el alma es el que le pone un freno a Dios. Y le dice cuando Dios tiene que obrar y cuando Dios no tiene que obrar. Le dice al Señor cuando puede y cuando no puede. Y si toda esta gente había sido bendecida, diga conmigo, bendecida, ¿cómo no iba a hacer eso? Por eso yo puse que es irrazonable cuando Dios nos llama y no aceptar, no acercarnos, no ir. Yo puse que Saúl desechó a Dios, los judíos a Jesús y a su palabra. Y lo único que el Señor sigue intentando es acercarse a nuestras vidas. Lo único que Dios quiere hacer es restaurar el propósito. Aquel pensamiento por lo cual fuiste creado y formado, Él lo quiere restaurar. Porque si no, vamos a seguir siguiendo una vida, entre comillas, religiosa. Una vida donde el propósito de Dios no nos importa, sino nos importa nuestro propósito, nuestro sueño. Y el Señor te llamó para algo más grande, querido hermano. Yo no sé si lo podés comprender en esta mañana, pero Dios te llamó para algo más grande. Dios te llamó para sanidad. Dios te llamó para restauración. Dios te llamó como un hombre, una gente, una mujer de paz. De aquel que puede llevar vida y transmitir sanidad, poder y gracia, no tuya, sino del reino. Por eso, qué importante que es en esta mañana ser esos hombres y mujeres sedientos. Y el Señor dice: venid, dice, comprad, comer, ¿no es cierto? Como diciendo, no precisás nada, porque es sin precio. El regalo que Dios te da no tiene precio natural, pero tiene un valor espiritual tan grande. Es donde el hombre comienza a sentirse realizado, donde comenzás a tener esas fuerzas, donde tus sueños comienzan a engrandecerse, donde comenzás a entender y a comprender el sentido a tu vida, el sentido por lo cual has nacido y por lo cual todavía no te fuiste de esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Porque Dios tiene sueños sobre vos y sobre mí. Dígame un fuerte amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana y tome la mano de la persona que está a su lado.